La máquina blog de TryHackMe nos muestra inicialmente que el protocolo SMB está expuesto donde encontramos un recurso compartido que no requiere credenciales. En cambio, encontramos una imagen con una nota embebida que nos indica que se trata de una trampa, con lo que directamente descartamos esta vía de explotación. En esta línea enumeramos el aplicativo web que hace uso del framework de WordPress con la versión 5 que está desactualizado, el cual es vulnerable a un exploit que aprovecha una vulnerabilidad de redimensionamiento de imágenes que ejecutamos a través de un módulo de Metasploit para obtener una shell y acceso a la máquina. Ya dentro enumeramos los SUIDs y vimos uno de ellos que nos llamó la atención, el cual ejecutaba una bash como root en el caso de que existiese una variable de entorno llamada admin que estuviese inicializada, y de esta forma pudimos escalar privilegios al usuario root de la máquina. Vamos ya a comenzar con la máquina, pero antes recordad que en la parte inferior del vídeo podéis ver las marcas de tiempo de las diferentes fases de numeración, explotación y escalada de privilegios de la máquina, y como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda o recomendación sobre nuevo contenido, podéis dejarlo abajo en los comentarios. Lo primero que vamos a hacer es exportar la IP de la máquina víctima, en este caso a nuestras variables de entorno, de tal forma que cada vez que queramos reutilizar dicho valor, simplemente tendremos que llamar a la variable de entorno IP. Para lo que es la propia gestión de la terminal, vamos a hacer uso de la herramienta Tmux. En este caso abrimos una nueva sesión con el propio nombre de la máquina y de esta forma podemos paralelizar o abrir distintas ventanas para correr nuestras herramientas. Vamos a listar el directorio actual de la propia máquina blog y vemos que hay tres archivos donde yo almaceno lo que son las credenciales válidas que encontremos del sistema. Por otro lado, lo que serían las contraseñas de usuarios que vayamos encontrando, pero que aparentemente no tengan una relación o no lo hayamos podido validar. Y por último tenemos un conjunto de carpetas. La primera sería para la parte de numeración y guardar nuestros resultados de Nmap y distintas herramientas. Por otro lado, la parte de exploits, donde desarrollaremos nuestros scripts para potencialmente vulnerar la máquina. Y finalmente, en files almacenaremos aquellos archivos que consigamos descargar de la máquina víctima que suponga o nos proporcione información confidencial. Para lo que es la realización de la máquina, yo utilizo la herramienta de Obsidian, que me sirve para tomar notas de las distintas fases, donde en este caso en la parte superior almaceno la información básica de la máquina, tanto su nombre, dirección IP, la tecnología que está corriendo, el servidor web, una posible base de datos, luego aquellas credenciales que hayamos podido verificar que son válidas en el sistema. La primera fase de numeración, pues bueno, enumeraremos con Nmap aquellos puertos y servicios que estén abiertos y posteriormente haremos un análisis individual sobre cada uno de estos. Haremos también, si es necesario, uso de alguna herramienta de fuzzing para listar posibles archivos y directorios en caso de encontrar un aplicativo web. Y en la fase de postexplotación, la última, veremos ante qué host nos estamos encontrando con una enumeración básica del sistema y luego correremos distintos comandos para ver posibles vías de explotación y de escalada de privilegios a root. La primera herramienta que vamos a utilizar en nuestra etapa de numeración va a ser Nmap. Nmap lo que sirve es para poder listar aquellos puertos que estén abiertos o disponibles al público de una máquina en cuestión. En este caso vamos a utilizar un primer escáner con la flag "-ss", donde Nmap hace una enumeración muy rápida de aquellos puertos que estén abiertos, donde cuando recibe una respuesta del host destino sobre un puerto determinado, Nmap simplemente ya confirmaría que está abierta y en vez de establecer la conexión, la cerraría directamente. Una vez ya tengamos lo que es el listado de estos puertos abiertos, correremos un segundo análisis donde utilizaremos la flag "-sv" para ver sobre estos puertos abiertos efectivamente qué servicios y versiones están corriendo, y luego también haremos uso de la flag "-sc para lo que es ejecutar una serie de scripts por defecto de Nmap y obtener más información sobre estos servicios. Por ello, el primer comando de Nmap apuntaríamos a la máquina IP destino, le vamos a decir que escanee los 65.535 puertos. Utilizamos esta flag primera de TCP sin scan para hacer un reconocimiento rápido de aquellos puertos que estén abiertos. Le decimos a Nmap que envíe 5.000 paquetes por segundo. También haremos que Nmap evite lo que es el host discovery, es decir, hacer un chequeo de si la máquina está activa, porque efectivamente ya sabemos que lo está. Y también evitamos lo que es la resolución DNS. Y dejamos corriendo el propio escáner de Nmap. Ya podemos ver lo que sería el primer análisis. En este caso vemos que tanto el puerto 22 de SSH como el 80 de HTTP están abiertos y también el 139 y 445 que se corresponderían con SMB. Nos vamos a apuntar estos resultados en nuestras notas, pero mientras tanto vamos a dejar corriendo lo que sería la segunda fase de numeración con Nmap, donde igual apuntamos a la máquina víctima, le decimos solamente que nos escanee los puertos que están abiertos, en este caso el 22, 80, 139 y 445, y vamos a hacer que ejecute unos scripts de numeración y de control de versiones y servicios sobre estos puertos y que el resultado nos lo almacene en la carpeta de numeración bajo el nombre de Nmap. Nos copiamos estos resultados iniciales y ejecutamos el comando de Nmap. Nos apuntamos ya por aquí lo que serían los puertos que hemos reconocido que están abiertos. Vamos rápidamente a hacer una actualización de nuestra
hoja donde haremos un análisis del puerto 80 HTTP, como también pues lo que sería de SMB, tanto el puerto 139 como el 445 en su conjunto. Y por último, lo que sería el puerto SSH, que en un principio, bueno, solamente nos valdrá para cuando consigamos lo que son unas credenciales válidas de algún usuario del sistema. Ya tenemos los resultados de Nmap, vamos a ir copiándonos la información a nuestras notas e ir estudiándola individualmente. Esto iría en esta segunda parte. Y lo que serían los resultados de los scripts de Nmap. Con lo cual lo que podemos ver sobre este análisis que hemos hecho de puertos y servicios abiertos sería que efectivamente en el puerto 22 está corriendo OpenSSH con su versión correspondiente. Una vez más, si no tenemos credenciales válidas, poco podemos hacer con este servicio. Luego en el puerto 80, el servicio HTTP corriendo con la versión de Apache, donde el título de la página web dice, pues bueno, un nombre de Billy Joel, un blog parece ser de IT, de tecnología. Nos ha encontrado directamente lo que es el típico robots.txt y luego lo que sería en el puerto 139 y el 445 de SMB está Samba corriendo, donde podemos ver que detecta pues, cierta información como el propio nombre del sistema, al igual que también nos lista una serie de grupos, pero toda la numeración de la parte de SMB la vamos a profundizar un poco más con unas herramientas adicionales. Entonces, para lo que es esta numeración de SMB, vamos a dirigir a lo que sería la carpeta de numeración para guardar aquí los resultados que vayamos ejecutando. En este caso vamos a utilizar la herramienta enum for Linux, le pasamos la flag "-a" para que haga lo que es una numeración básica del sistema y apuntamos a la IP de la máquina víctima. En este caso vamos a dejar aquí lo que es el análisis y vamos a ir viendo un poco los resultados que nos ha retornado enum for Linux. Vemos que aquí encuentra lo que es la política de contraseñas, en este caso del dominio de blog. Un poco más arriba, si subimos, vemos lo que serían estos recursos compartidos, donde está el típico print. Vemos uno que es el que llama la atención, ¿no? Que sería el nombre de Billy SMB, donde si nos fijamos aquí abajo, hace la propia numeración de este recurso y dice que tenemos permisos para poder listar los recursos que posiblemente contenga dicha carpeta. Nos guardamos rápidamente el resultado, en este caso, de lo que serían los recursos compartidos de SMB. Y aquí le decimos enum for Linux, donde hemos comprobado que lo que sería el recurso de Billy SMB tiene permisos para listar recursos. La siguiente herramienta que vamos a ejecutar sería smbmap. Le pasamos la flag "-h" para indicarle el host destino y vamos a especificarle también lo que sería el puerto 445. Y esta herramienta nos confirma de nuevo que para este recurso tenemos permiso tanto de lectura como de escritura. Y esto parece ser que al final es un recurso propio local de este usuario. smbmap confirma que tenemos permisos lectura y escritura sobre recurso Billy SMB. Con lo cual, ya sabiendo que tenemos permisos tanto de lectura como de escritura sobre este recurso, vamos a intentar conectarnos y ver qué contenido hay en él. Para ello, primero lo que vamos a hacer es movernos a la carpeta de files para poder descargarnos los recursos que encontremos en dicho sistema. Rápidamente creamos la carpeta SMB, nos dirigimos a ella y utilizamos la herramienta SMB Client con la flag "-l para decir que queremos hacer un inicio de sesión null, es decir, sin usuario y contraseña, y tenemos que apuntar a la IP víctima y al propio recurso objetivo. Listamos los recursos y vemos que efectivamente hay dos imágenes y un archivo MP4. Vamos a guardarnos estos resultados. Decimos que SMB Client revela en Billy SMB dos imágenes y archivo MP4. Lo siguiente que vamos a hacer es correr los siguientes comandos para poder hacer lo que es una descarga recursiva. Y también lo que vamos a hacer es deshabilitar que nos pregunte una confirmación por cada archivo que queramos descargar. Y simplemente le decimos mget asterisco para bajarnos todo localmente. Esperamos a que finalice la descarga. Salimos de dicho sistema y vemos localmente que ya tenemos tanto las dos imágenes como el archivo MP4. Vamos a ver ahora si estos archivos contienen algo de información oculta. Entonces, para ello vamos a correr el comando hide, la funcionalidad de información sobre el primer archivo mismamente. Nos pide que si queremos obtener posible información que esté embebida o insertada en dicho archivo, le decimos que sí, le pasamos una contraseña nula y nos confirma que tiene lo que sería un rabbit hole txt en la imagen como tal. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es correr el mismo comando, pero en este caso le decimos que queremos extraer el contenido de este tipo de archivo, le pasamos una contraseña nula y dice que ha extraído el contenido en el propio nombre del archivo. Hacemos cat de rabbit hole
y dice, te acabas de encontrar con una trampa, mi amigo. Entonces, lo que quiero pensar es que estos recursos de SMB no contienen información adicional y simplemente pues será, bueno, una pérdida de tiempo o una posible distracción. Apuntamos que extraemos contenido oculto de primera imagen de Alice que revela que era una trampa. Y decimos descartamos vía explotación. Nos apuntamos el resultado. Con lo cual, lo que va a ser la siguiente etapa, si recordamos en nuestros resultados de Nmap, vimos que efectivamente, además de lo que eran los recursos SMB, había un aplicativo web corriendo en el puerto 80. Entonces, como siempre, vamos a hacer uso de la herramienta de WhatWeb, que nos permite listar las tecnologías que están corriendo en dicho aplicativo web. Para ello vamos a utilizar también la flag de agresividad, por así decir, mayor, con el valor número 3, para obtener mayor información. Entonces, para ello lo que hacemos es WhatWeb, le pasamos la flag "-a3", le pasamos la IP destino y "-sube" para obtener más información. WhatWeb ya nos retorna la información. Podemos ir viendo que aparentemente estamos enfrentándonos a un aplicativo web que utiliza lo que es el gestor de contenidos de WordPress con una versión 5.0, algo desactualizada. También que nos estamos enfrentando a un Ubuntu Linux con la versión de Apache 2.4.29 que ya obtuvimos previamente con Nmap, con lo que simplemente nos apuntamos los resultados para tenerlo almacenado en nuestras notas y simplemente copiamos aquí los resultados de WhatWeb y también copiamos la información del servidor web de Apache y decimos que como tecnología en un principio es WordPress 5.0. Entonces rápidamente vamos a ver este posible WordPress, qué información o qué funcionalidades tiene. Entramos al aplicativo web introduciendo la IP y vemos que los recursos no están cargando bien. Esto, si inspeccionamos el código, vemos que a donde está tirando o a donde está llamando lo que es el propio aplicativo es, en vez de a la propia IP, blog.thm, de tal forma que internamente lo que hace una resolución que cada vez que se acceda a este dominio, digamos, interno, se redireccione a la propia IP de la máquina víctima. Lo que pasa es que nuestro propio sistema o nuestra máquina atacante no sabe hacer dicha resolución. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es actualizar nuestro etchosts y le decimos que para la IP 10.10.184, la 74 se correspondería a lo que es el dominio de blog THM, de tal forma que si guardamos, volvemos a la página y refrescamos, vemos que ya está satisfactoriamente cargando los recursos, los archivos, CSS, el propio JavaScript, etc. Entonces, antes de inspeccionar lo que es la propia aplicativo web, vamos a ir corriendo en segundo plano una herramienta de numeración específica para este propio framework. Entonces, para hacer un análisis del aplicativo web, vamos a usar la herramienta específica de WordPress Scanner, WP-Scan, donde le indicamos la URL de la máquina víctima y queremos hacer una enumeración tanto de los plugins como de los temas, como de los usuarios del sistema o del propio aplicativo. Para ello lo dejamos corriendo y mientras tanto lo que vamos a hacer es ir viendo un poco la funcionalidad que encontramos en el puerto 80. También tenemos lo que es Wapalizer, que es lo que sería la funcionalidad similar a WhatWeb, pero con lo que es una propia extensión del navegador web. Nos confirma pues, que está WordPress 5.0 corriendo, el lenguaje de programación es PHP, la base de datos es MySQL. Estos dos datos no lo teníamos antes, con lo cual lo vamos a apuntar. Le decimos que está con PHP y como base de datos MySQL. Y bueno, esto básicamente parece ser que es un blog. Aquí ya podemos ver un posible usuario llamado Karen Wheeler, en el que, bueno, pues escribe una nota a lo que es a su madre. Aquí tiene la típica funcionalidad de búsqueda. Vemos que, pues bueno, no es vulnerable al SQL Injection. Y vemos ya que tenemos los resultados de WP-Scan. Vamos a echar un vistazo a ver qué ha conseguido identificar. En este caso, efectivamente, encuentra de nuevo robots.txt, donde encuentra tanto wp-admin como wp-admin admin ajax php. Encuentra también el típico readme HTML. Dice que tenemos capacidad de directory listing, es decir, de listar el contenido de esta propia carpeta de wp content uploads. Eso, bueno, nos puede dar una ventaja que veremos posteriormente. Y también, pues bueno, nos confirma la versión de WordPress 5.0, que en este caso es, bueno, algo antigua o poco actualizada. Y por último, lo que nos encuentra que es más relevante son posibles usuarios válidos del aplicativo web, tanto bjoel como el kwill que vimos antes en la página principal, el Karen Wheeler, y también Joel parece que es este usuario que hemos encontrado aquí, ¿no? Entonces vamos a ir almacenándonos toda esta información en nuestras notas para luego pues, hacer una enumeración más exhaustiva. Eliminamos toda esta parte y vamos a quedarnos solamente con lo que son los resultados de WP-Scan.
Nos copiamos también lo que es la confirmación de la versión de WordPress y el directory listing este, que es bastante interesante en esta propia ruta. Y finalmente, pues los usuarios que encontró del propio sistema que vamos a utilizar posteriormente pues para ver si son válidos, si podemos hacer fuerza bruta y obtener las contraseñas. Antes de continuar, vamos a guardar que estos dos usuarios posiblemente sean válidos, de tal forma que nos lo apuntamos en lo que sería la parte de credenciales y tendremos que tratar de encontrar las posibles contraseñas válidas de estos usuarios. Lo que es la propia carpeta raíz de nuestro proyecto, vamos a hacer eco del primer usuario que hemos encontrado en users.txt y luego metemos también al final el usuario kwill, con lo cual si listamos el contenido del archivo de users, vemos ambos nombres. Con lo cual lo que vamos a hacer ahora es confirmar de alguna forma que estos dos usuarios son válidos en el aplicativo web. Para ello nos venimos a wp-login.php, donde suele este framework tener el portal del login. Efectivamente vamos a probar bjoel y vamos a tener una contraseña aleatoria y nos confirma que la contraseña para este usuario es incorrecta, es decir, que el usuario existe. Es decir, si pusiéramos aquí algo aleatorio, obtendríamos que el username es no válido. Y si introducimos el otro usuario por confirmar, nos dice que efectivamente su contraseña también es incorrecta. Con lo cual tenemos confirmación de que ambos usuarios son válidos en el aplicativo web, lo que no tenemos son las contraseñas. Entonces, para poder hacer una fuerza bruta, lo que vamos a hacer es habilitar nuestro proxy de Burp Suite y vamos a interceptar esta petición contra qué API o endpoint se está lanzando para lo que es el proceso de verificación del login. Vamos a habilitarlo e interceptar dicha petición. Vamos a simplemente meter cualquier valor, enviamos a login y vemos que está lanzando la petición contra wp-login php, una petición de tipo post, y estos serían los propios parámetros de la petición. Entonces lo que vamos a hacer es control R para enviarlo al repeater, deshabilitamos Burp Suite, vamos también a quitarlo del propio navegador, vamos a decir que esto sería el login. Lo que vamos a hacer ahora es uso de herramienta de Hydra, vamos a pasarle como diccionario de usuarios los users que listamos previamente, es decir, tanto el de bjoel como el de kwill. Como contraseña le vamos a pasar nuestro diccionario típico de wordlist rogue.txt, apuntamos a la IP de la máquina víctima. Como protocolo o como petición le vamos a decir que es un HTTP post que proviene de un propio formulario. Y los parámetros son los siguientes. Vamos a decirle que la ruta contra la que tiene que lanzar la petición es wp-login.php y le decimos ahora lo siguiente. Nos copiamos ahora lo que serían todos los parámetros que se envían en la propia petición de tipo post a dicho endpoint, lo pegamos directamente y lo que vamos a cambiar ahora es, en este primer parámetro de log, es el nombre del propio usuario, con lo cual esto lo sustituimos por la propia variable que Hydra reconoce que tiene que sustituir el conjunto de valores del diccionario de users y de igual forma para la parte de contraseña le vamos a decir que sustituya los valores que encuentra en el diccionario de contraseñas. Lo que nos faltaría decirle simplemente a Hydra es, oye, ¿ante qué casos este login no está funcionando? Pues al final le ponemos dos puntos adicionales y si, por ejemplo, vemos o le enviamos la propia petición con Burp Suite, vemos que cuando la contraseña no es correcta, pues el sistema nos retorna un error de que la contraseña que hayas introducido pues no es correcta para el usuario, quien sea en cuestión. Esto también lo vimos en esta parte, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, simplemente copiarnos hasta aquí y ese sería el resultado que la herramienta de Hydra tiene que interpretar como que no es válido. Entonces lo pegamos directamente al final y dejamos ejecutando la propia herramienta en segundo plano. Mientras se ejecuta Hydra en segundo plano, lo que vamos a hacer es buscar con setexploit si para esta versión de WordPress 5.0 existe alguna vulnerabilidad y efectivamente podemos ver que, bueno, tanto para versiones superiores como justamente para la actual, la 5.0.0 y la 5.0, existe en este caso pues, un módulo de Metasploit en el que parece ser que podemos almacenar o subir a dicho sistema una shell para conseguir acceso remoto a la máquina víctima a través de lo que pueda ser una modificación del tamaño de la imagen. Entonces, en este caso, podemos ver ya que Hydra ha finalizado lo que sería la fuerza bruta y para lo que es el usuario kwill, bueno, para bjoel no ha encontrado nada, pero lo que es para el usuario kwill ha encontrado que esta sería su contraseña. Nos copiamos el resultado y decimos que Hydra encuentra las credenciales de dicho usuario y también nos lo copiamos arriba del todo. Y antes de nada vamos a verificar que efectivamente esas son válidas. Y podemos ver que ya hemos conseguido acceder al aplicativo web como el usuario Karen Wheeler, con lo que podemos concluir que la contraseña que hemos encontrado con fuerza bruta de Hydra es válida. Entonces, ya habiendo encontrado que son las credenciales válidas de dicho usuario en el aplicativo web de WordPress, vamos a indagar un poco más en qué consiste esta posible vulnerabilidad que puede llegar a afectar a nuestro aplicativo de WordPress
que existe un módulo actualmente en el framework de Metasploit, con lo que sería una posible modificación en las imágenes para subir una shell y ganar acceso al sistema. Entonces buscamos directamente lo que sería WordPress, su versión, y vamos a llamar image crop exploit. Y directamente en ExploitDB vamos a poder ver posiblemente lo que sería el módulo de Metasploit. Vamos a investigar en Rapid7, luego que trata un poco más a fondo esta posible vulnerabilidad, donde dice que, bueno, que hay lo que es un path traversal, es decir, que podemos navegar las distintas carpetas del sistema y hacer llamadas a distintos archivos y recursos del propio sistema para aquellos WordPress cuyas versiones sean pues o la 5.0 o la inclusive esta de aquí. Y en este caso lo que permite es a un usuario que como mínimo tenga privilegios de autor, lo que es hacer pues un ajuste de una imagen donde se cambiaría lo que es el propio tamaño y esto se llevaría a cabo en el propio momento que se sube dicho archivo o dicha imagen a través de un parámetro en cuestión que sería lo que permitiría pues ese path traversal, ¿no? Y finalmente lo que sería la segunda parte es que se subiría esa imagen maliciosa como exploit a lo que sería la propia carpeta raíz del tema de WordPress, seguido de lo que sería la propia creación de un post, y de tal forma, bueno, se podría activar ese exploit que sube la carpeta determinada. Entonces lo que vamos a hacer directamente es automatizar esta vía de explotación con Metasploit. Entonces para ello corremos msf console y buscamos crop image y encontramos directamente que nos saca dos módulos. En este caso sería el de WordPress y que nos permite lo que sería ejecución de comandos remota. Entonces le decimos que queremos utilizar de los resultados anteriores el módulo en primera posición. Entonces para configurar esta vía de explotación lo que tenemos que ver es las opciones que tenemos que pasarle a dicho módulo, como sería pues el username, la contraseña, el host destino y luego finalmente tendríamos que pasarle lo que es nuestra dirección IP como máquina atacante y el puerto donde queríamos recibir lo que sería una shell con acceso a la máquina víctima. Entonces para ello lo que vamos a hacer es inicializar el valor de username acá will, luego también lo que sería la contraseña que era qtpy 1, luego en rhost tenemos que pasarle la URL del propio aplicativo web y finalmente en este valor lo que es nuestro propio host como máquina atacante le pasamos nuestra IP y directamente lo que vamos a hacer es dejarle por defecto este puerto, corremos directamente el comando exploit y esperamos la propia ejecución de este módulo. Ya podemos ver aquí pues en los datos que nos presenta que ha conseguido iniciar sesión como usuario kwill con su contraseña, que la autenticación ha sido satisfactoria y ya está preparando el payload y va a subir dicha imagen que va a permitir pues a través del path traversal y del local file inclusion almacenar en lo que sería la carpeta del tema de WordPress pues un archivo malicioso que nos permita ejecución de comandos y en este caso nos envíe una shell a nuestra máquina de atacante. Vemos que ya ha finalizado lo que es el exploit y bueno, finalizaría simplemente lo que es el establecimiento de la conexión desde nuestra máquina como atacante en este puerto que estamos a la escucha con la propia IP de la máquina víctima donde ha levantado este puerto y nos ha enviado una shell directamente de Meterpreter de Metasploit. Entonces lo que vamos a hacer, antes de nada, le pasamos el comando de shell para poder ejecutar comandos de Linux y le voy a decir directamente que ejecute este comando con el fin de enviarme una shell de tipo pass a nuestra máquina como atacante, en ese caso en el puerto, como podemos ver, en el 1221 y de tal forma, bueno, lo podemos ajustar más a nuestras necesidades. Entonces nos ponemos a la escucha en dicho puerto, ejecutamos el comando, vamos a la nueva ventana y hacemos el típico reset y configuración de la terminal. Pasamos al segundo plano, reseteamos la propia terminal, establecemos que la terminal tenga 400 columnas y filas, exportamos la variable term, creamos este alias ll para cuando ejecutemos este comando se traduzca por detrás a ls seguido de estas flags, lo que básicamente permite es bueno, listar todo el contenido de una carpeta, incluso archivos y directorios que están ocultos, pero de forma ordenada por tiempo de modificación y de creación. Y por último, exportamos la variable path para asegurarnos que el sistema apunta a todas las rutas que son conocidas en estos sistemas Linux. Si listamos el contenido de la carpeta actual, podemos ver que tenemos el típico wp-config, donde suele estar pues, los archivos de configuración de WordPress y la conexión a base de datos. Entonces en esta parte superior podemos ver tanto el nombre del usuario como la propia contraseña para acceder a la base de datos, con lo cual esto nos lo copiamos directamente a nuestras notas y decimos que wp-config revela las credenciales de la base de datos llamada blog. Vemos aquí incluso la contraseña y lo que hacemos es que para el WordPress user con esta contraseña almacenamos que, bueno, que es un usuario válido del sistema, en este caso para acceder a la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es directamente conectarnos a MySQL como el usuario que hemos encontrado de WordPress User y la contraseña que nos la pida, pegamos, vamos a ver
las bases de datos que encontramos. Utilizamos obviamente la base de datos cuyo nombre es blog. Vamos a decir que nos muestre todas las tablas y vemos que justamente la última sería la que nos interesa, donde posiblemente encontremos los propios usuarios registrados en la página web y encontramos tanto el usuario bjoel como kwill. En cambio, las contraseñas, bueno, podemos ver que nos almacenan en texto claro. De igual forma, nos guardamos los resultados y decimos tabla users y pegamos aquí lo que sería el contenido de dicha tabla. También lo que vamos a hacer es guardarnos este propio recurso de Rapid7, donde está pues, explicado lo que es la propia vulnerabilidad de WordPress y el módulo de Metasploit que hemos utilizado. Decimos WordPress.5 vulnerable a través de crop image utilizando módulo respectivo de Metasploit. Y lo que vamos a hacer ahora es, como siempre, bueno, vamos a confirmar que estamos como el usuario www.data, cuya contraseña no tenemos, con lo cual podemos ver qué permisos tiene de sudo. Vamos a ver quiénes son los usuarios en este sistema. Y vemos que está tanto bjoel como el propio usuario root. Y dicho usuario, Billy Joel, vemos que tiene en el propio directorio home su propia carpeta. Entonces, antes de continuar y ver posibles vías de explotación o de escalada de privilegios, vamos como siempre a listar los recursos del sistema o las carpetas donde suelen haber pues, scripts o herramientas corriendo. Incluso en algunas de ellas tenemos permisos de escritura y ejecución. Vemos que en OPT no hay nada, TMP tampoco. Vamos a ver si hay algo de backups. Nada. Algún correo por aquí que no revela información. Y luego en dev SHM tampoco. Bueno, como curiosidad, en carpetas como dev SHM, incluso en bar TMP, en TMP, tenemos permisos de escritura por si tuviésemos que desarrollar algún script local en la máquina víctima. Nos apuntamos que en estas carpetas no hemos encontrado nada de información, ya que estaban todas ellas vacías. Como siempre, lo que vamos a hacer ahora es enumerar la máquina víctima para saber ante qué tipo de máquina Linux en este caso nos estamos enfrentando. Nos copiamos también todo este resultado donde vemos que es una máquina Ubuntu con esta versión, un Bionic. Y lo segundo, vamos a ver si es una máquina efectivamente de 64 bits. Nos copiamos el resultado del binario de bus. Si recordamos, vimos antes que en la carpeta home había un directorio de dicho usuario. Vamos a dirigirnos directamente y ver si tenemos capacidad de listar o ver algo de información. En este caso estaría la flag user.txt y curiosamente si la listamos vemos que dice que esta no es la típica user.txt y que posiblemente, bueno, que tengamos que intentarlo más duro para encontrar este flag. Entonces el siguiente comando que vamos a ejecutar es buscar aquellos binarios SUID. ¿Esto qué quiere decir? Son aquellos binarios, en este caso, que tienen el bit SUID habilitado, de tal forma que, por ejemplo, si hay un binario que lo ha desarrollado root y tiene dicho permiso, cuando lo ejecutemos, lo estaríamos, o dicho proceso estaría siendo ejecutado por el propietario y el creador de este binario. De tal forma que, pues, por ejemplo, si este binario tuviese algún tipo de vulnerabilidad, al ser ejecutado como root, podríamos directamente escalar privilegios. Vamos a hacer un grep y quitarnos el resultado de snap. Entonces, viendo este resultado, vamos a copiarnos estos SUIDs, donde principalmente llama la atención uno de ellos, sería el de user sbin checker, ya que este binario no es comúnmente conocido, es decir, no es un binario por defecto de los sistemas Linux, con lo cual posiblemente esto sea un binario customizado y tenga una posible vulnerabilidad o se haya desarrollado de forma no segura. Decimos en este caso que este es interesante. Y luego, como siempre vemos aquí pkexec, que se podría llegar a escalar privilegios con el típico exploit de PwnKit, pero bueno, en este caso no vamos a escalar privilegios con este binario. Lo que vamos a hacer es investigar más acerca de este. Simplemente vamos a ejecutarlo y ver qué nos dice. Y dice que no somos administradores. Con lo cual, bueno, debe hacer algún tipo de comprobación o de chequeo, como dice el nombre, de si somos administradores y en tal caso, bueno, pues hará el programa en cuestión, ¿no? Vamos a ver con strings qué contiene este binario. Entonces, en la parte superior de dicho binario, strings nos retorna, bueno, una primera cadena de admin, posiblemente pues, sea donde hace la comprobación. Luego, por otro lado, vemos que trata de ejecutar el comando de bash y pues este sería el típico mensaje que hemos visto antes de que no somos administradores. Lo que no sabemos muy bien es qué está comprobando o qué determina él como administrador. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es uso de una herramienta adicional que es ltrace, que nos sirve para hacer, digamos, un seguimiento de cuando se ejecute, en este caso, el binario que nos interesa, ver qué llamadas hace o a sus propias funciones o al sistema.
Y parece ser que es la típica llamada por lo cual obtiene la variable de entorno admin, la cual pues obviamente nosotros pues en un principio no tendremos inicializado al valor correspondiente. Y luego pues efectivamente en tal caso, como no somos administradores, la siguiente llamada que haría sería aquella que retorna el mensaje de error. Entonces si vemos nuestras variables de entorno, pues no tenemos ninguna que esté inicializada o que tenga el nombre de admin como tal. Entonces lo que vamos a hacer directamente es dirigirnos a la carpeta def shm, donde tenemos permisos tanto de escritura como de ejecución, y lo que vamos a hacer es traernos este binario localmente a la carpeta, y de tal forma que lo que vamos a hacer es, con Python, nos vamos a levantar o poner a la escucha en el puerto, por ejemplo, 8998, falta ya aquí una R, de tal forma que desde nuestra máquina como atacante vamos a irnos directamente a Files, y dentro de lo que sería la carpeta Files de nuestra máquina como atacante, vamos a hacer una llamada con Wiget a la máquina víctima. En este caso, lo que queremos hacer es descargarnos localmente en el puerto 8998 el binario checker, y lo que vamos a hacer uso ahora mismo es de la herramienta Ghidra, que nos va a permitir analizar este binario en detalle y tratar de ver el código fuente para saber efectivamente qué está chequeando en dicho valor admin. Para ello, rápidamente nos abrimos un nuevo proyecto, lo llamamos blog. Y bueno, dentro de abriendo lo que es el propio análisis, vamos a abrirnos directamente el File Manager para traernos de nuestra máquina de blog el binario en cuestión, que era checker, lo arrastramos, le decimos que OK, le decimos que lo analiza en su completitud, OK, y en el menú lateral de funciones podemos ver las distintas que tiene, y si hacemos doble clic en main, vemos directamente que la función lo que hace es obtener la variable de entorno admin, y la comprobación que hace que almacenan esta variable es básicamente que si tiene valor 0, es decir, es null o no está inicializado, retorna un error que dice que no es administrador, y en caso contrario lo que hace es inicializar el ID del usuario que ejecuta el comando a 0, es decir, para correr las siguientes funcionalidades como el usuario root, y en este caso lo que hace es una llamada al sistema para desplegarse una base. Entonces, en la máquina víctima lo que vamos a hacer es exportar o dar valor a una variable de entorno que se llame admin a cualquier valor. Por ejemplo, podemos ponerle platasec, de tal forma que si imprimimos las variables de entorno, vemos directamente que hay una que se llama admin, que está inicializada a cualquier valor, ya que el programa como tal estaba simplemente chequeando si existía esta variable y estaba inicializado a cualquier valor, es decir, mientras no sea null podía ser ejecutado, y lo que hacía luego era inicializar el bit del usuario a 0 para ser ejecutado como root y luego desplegarse una base. Y efectivamente comprobamos que ya somos root del sistema. Por ejemplo, si nos desplazamos a la carpeta root y listamos el contenido, veríamos lo que sería el root txt. Vamos también a hacer una búsqueda desde la carpeta raíz de aquellos archivos que se llamen user txt, y bueno, y si encuentro algún error que no me lo muestre, ya que antes, si recordáis, bueno, en la carpeta home de este usuario había una carpeta user, pero que básicamente lo que decía es que teníamos que intentarlo más fuerte, ya que esta está localizada en esta ubicación distinta. Lo que vamos a hacer ahora es copiarnos el código fuente de dicho binario que hemos conseguido obtener con Ghidra, y decimos que el binario SUID checker comprueba si la variable de entorno admin existe, es decir, que no es null, y ejecuta bin bash como root. Y esto nos ofrece bash como root del sistema. Entonces, en conclusión, la máquina Block nos ha ofrecido distintos puertos que estaban abiertos. Comenzamos la enumeración con los puertos de SMB, donde encontramos un recurso compartido de Billy SMB que teníamos tanto permisos de lectura como escritura. En cambio, con la herramienta StegHide vimos que el archivo Alice nos revelaba que básicamente era una rabbit hole, es decir, que era una trampa y que no íbamos a encontrar información importante en este recurso. Por ello decidimos lo que fue analizar el servicio corriendo en el puerto 80. Encontramos que era un aplicativo web corriendo el framework de WordPress, la versión 5. Entonces, con la herramienta de WP Scan analizamos dicho aplicativo web, encontramos pues un robots.txt, luego también que teníamos permisos para listar el contenido en la carpeta WP Content Uploads. También confirmamos la versión de WordPress, que era la 5.0, y lo más importante, que había dos usuarios válidos, bjoel y también kwill, lo que directamente nos llevó a intentar hacer un ataque de fuerza bruta, y encontramos que el segundo usuario, kwill,
utilizaba una contraseña contenida en el diccionario de root.txt, que en este caso era QtPy1. Con ello, lo que hicimos fue iniciar sesión en el WordPress 5.0, que encontramos que era vulnerable en un módulo que había de cambiar las propias dimensiones de una imagen, y para ello lo que existía era un propio framework de Metasploit que, bueno, se aprovechaba de esta vulnerabilidad tanto de Path Traversal como de Local File Inclusion para subir una imagen maliciosa y poder obtener ejecución de comando remota y enviarnos una shell a nuestra máquina como atacante. Ya dentro de la máquina, lo que hicimos fue encontrar el típico archivo de configuración de WordPress, donde vimos las credenciales de la base de datos y obtuvimos las credenciales, en este caso, hasheadas de ambos usuarios. Vimos en este sentido que este usuario tenía una propia carpeta en el directorio home del sistema, pero bueno, el user.txt decía que teníamos que intentarlo más fuerte para encontrar la primera flag. Entonces, el siguiente paso que hicimos fue listar los SUIDs y encontramos que estaba pkexec, que bueno, tiene un exploit bastante conocido. En cambio, pues seguimos lo que era el camino intencionado de la vía de escalación de privilegios, pero nos centramos en este segundo binario SUID, que lo que tenía de características era que comprobaba cuando se ejecutaba si dicha sesión tenía una variable de entorno llamada admin inicializada a cualquier valor, y de ser así, lo que hacía simplemente inicializaba el valor del UID del usuario a 0 y nos mandaba lo que era una propia bus como el usuario root.